siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con dos invitados muy especiales, quienes son el doctor Javier Echeverry y la doctora Sara Franco, del Hospital San Rafael de Andes, con quienes vamos a tocar el tema del VIH y del SIDA. Señores, bienvenidos a Tinteando con la firma, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan, gracias. Ya conocidos acá en el set de Tinteando. Sí, en otro programa estuvimos ya, Juan. Bueno, es un tema que por estos días de cosecha, donde pulula tanto cosechero, digámoslo así, tanta gente que viene de otras partes a trabajar acá, también vienen muchas muchachas que tienen este oficio de trabajar pues en estas casas de lenocinio, digamos así, sí. Y entonces la gente asocia mucho este tipo de trabajo pues con el VIH y con el SIDA. ¿Qué tiene de cierto eso? Entonces, digamos que siempre se ha asociado, ¿cierto?, este tipo de trabajo porque resulta que la principal forma de transmisión de esta enfermedad, ¿cierto?, es una enfermedad contagiosa y su principal forma de transmisión son las relaciones sexuales. Entonces, por ende, se tiene pues ese pensamiento de que como eso es un lugar donde hay más prevalencia de este tipo de relaciones, habría más probabilidad de que hubiera gente con esta enfermedad. Pero, digamos, así como hablábamos en programas anteriores sobre la tuberculosis y la lepra, el Ministerio de Salud no rige esas casas de lenocinio, esos prostíbulos para que no se presenten este tipo de enfermedades. No hay nada sobre eso. Bueno, nosotros no tenemos mucha información sobre si el Ministerio de Salud mete la mano en esas cosas en particular, pero sí ellos tienen un control sobre las personas que ya son VIH positivas y con eso sí los controlan. O sea, que ya tienen la enfermedad. Exacto, con las personas que ya tienen la enfermedad. Pero antes como de meternos a todo eso de la transmisión y todo eso, tenemos que definir los dos conceptos claros que deben tener la comunidad andina cuando nosotros nos referimos al VIH y cuando nos referimos al SIDA. Cuando nosotros nos referimos al VIH quiere decir que estamos hablando del virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana es un virus de la familia, como hablar de microbiología es muy maluquito, pero es un virus por allá que hacen el organismo que sea inmunodeficiente, o sea, baja las defensas a un estado tal que usted cualquier cosita lo va a enfermar. Eso es lo que hace el virus. Digámoslo así, la persona se vuelve muy susceptible. Muy susceptible a cualquier enfermedad. ¿Pero por qué? Porque el virus ataca principalmente las dos células de la defensa, especialmente una célula que se llama linfocitos CD4 y los macrófagos. Los macrófagos son los que son los como indicados en comer, digamos, las bacterias, parásitos, virus, para que me entiendan. Ellos se lo comen, se lo fagocitan, dice así. Y las células TCD4 son las células de la defensa que en niveles normales nos ayudan pues a defendernos de cualquier virus. Entonces el virus de la inmunodeficiencia humana ataca principalmente esas células y por eso crea la inmunodeficiencia. Y ya el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, cuando usted se contagia con el virus de inmunodeficiencia humana, puede pasar mucho tiempo para ya llegar al estado, digamos, final, que es el SIDA. El SIDA, si nosotros desglosamos toda esta palabra, un síndrome quiere decir un conjunto de síntomas y signos, ¿cierto? Síntomas. Entonces, los signos es, digamos, de la frecuencia cardíaca, el pulso, todo eso, y los síntomas es como usted se siente, tengo fiebre, estoy maluco, todo. Todo ese conjunto lo que hace llevar, o sea, el VIH lleva al SIDA, y el SIDA ya es como, digamos, la fase terminal donde usted ya no es inmunocompetente para nada y antes necesita ayuda y está así como en la etapa terminal de la enfermedad. O sea, necesariamente toda persona que tenga SIDA es porque tuvo VIH. VIH, exactamente. Pero no toda persona con VIH tiene SIDA. Exacto.
y es más manejable, o digámoslo así, es más tratable una persona que tenga VIH a la a que una tiene persona SIDA. que tiene Sí. SIDA. Porque cuando tú tienes VIH, tú puedes tener tus conteos de células TCD4 en un conteo normal como todas las otras personas que no son positivas, pero cuando usted ya tiene SIDA, usted entra en una etapa clínica que es la etapa clínica 4 o SIDA, que sus conteos son menos de un valor que es de 200 milímetros cúbicos de las células. Entonces ya es un conteo demasiado bajo, como usted si no tuviera células de la defensa, entonces ya nada que hacer, no hay reversa. Yo le pongo este ejemplo, Juan. Sí. Hay, por ejemplo, un jugador de básquetbol muy famoso que, por ejemplo, adquirió este VIH, lleva más de 20 años, lleva casi 25 años con el VIH y con un tratamiento bueno, juicioso, no ha llegado al estadio de SIDA. Entonces, y él se encuentra en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo entender eso? Sí, sí. Que no siempre con el VIH se va a llegar a SIDA, aunque es algo pues que se depende mucho del tratamiento médico, ¿sí? Aunque el 80% de las personas que Por el contraen tratamiento. VIH Llegan a en cualquier momento de la enfermedad van a llegar al SIDA, ¿cierto? En medicina no todo es absoluto, todo es muy relativo. 2 más 2 no siempre es 4 en medicina. Entonces, la epidemiología y todos los estudios que han hablado de VIH muestran que el VIH para llegar a una etapa de SIDA se demora más o menos entre 10 y 15 años. Pero también ha mostrado personas que han llegado de VIH y a los 2 años ya están en una etapa de SIDA. Muy Pero agresivo, como ¿no? dice Javier, sí, como dice Javier, si usted se contagia de VIH y es positivo y usted tiene un buen manejo con los antirretrovirales y muchas más otras cosas, sí puede alargar hasta llegar al SIDA, puede alargar como ese tiempo. Bueno, sin hacer publicidad, uno escucha por ahí, entre comillas, los culebreros, y dice que tiene pues la pócima mágica que cura el VIH. ¿Es creíble eso o no? Juan, vea, no hay nada que cure el VIH. Si usted adquirió el virus, ya el virus siempre va a vivir en su cuerpo, ¿cierto? Lastimosamente, la ciencia no ha llegado al punto de poder eliminar este virus, porque los virus siempre son muy difíciles de eliminar, ¿cierto? Si fuera una bacteria, probablemente sería un poco más fácil. Pero los virus, por su forma, por cómo son, ¿cierto? Es muy difícil eliminarlos, y especialmente este virus VIH es muy, muy agresivo. O sea, él tiene, digamos, que esa capacidad de meterte en tu cuerpo, es como si fuera bolitas, y multiplicarlas constantemente, hacer mutaciones, y no podemos eliminarlo. Esta enfermedad solo se controla, no hay forma de eliminarla. Muy bueno, entonces solo se controla. Y solo se controla, y no se va a controlar con ningún medicamento diferente a los estipulados por la ciencia, por la medicina, ¿cierto? Ningún culebrero, ninguna persona diferente a la parte de la salud tiene algo que pueda, aunque sea, ayudar a esta enfermedad. Exactamente. Perfecto. Bueno, esta enfermedad, en programas anteriores hablábamos de la lepra y la tuberculosis. Del VIH también lo maneja la Organización Mundial de la Salud, pues lo tiene como algo que hay que estar vigilando, así como la lepra, ¿o no? Sí, claro que sí. En los años 70 eso fue un problema de salud pública porque fue el auge que tuvo la comunidad homosexual. Entonces hubo mucha prevalencia del VIH. En los años 70, cuando usted tenía 8 pacientes hombres contagiados, la relación era con una mujer. 8 hombres contagiados versus una mujer. 8 hombres por una mujer. Exacto. Pero ahora ya la prevalencia es muy igual. Usted puede tener 8 hombres contagiados con 7 mujeres contagiadas. Entonces ya no es de que es de la comunidad solo homosexual, masculina o femenina, sino que ya es todos por igual, ¿cierto? Entonces, antes sí hubo una pandemia y fue algo muy descontrolado que la OMS tuvo que intervenir y hacer más control, pero gracias a ese control se pudo como mantenerlo, y ahora ya es una enfermedad muy controlada, pero aunque es controlada, a veces no se llega, digamos, a los casos que son, porque la gente se demora en saber cuándo está contagiada. ¿Sí me hago entender? O sea, solo cuando ya la persona, digamos, se siente mal, se siente enferma, que eso ya es un estado, digamos, más bien grave, es cuando va a consultar y ahí donde se prueba eso. El problema con el VIH es que el VIH uno se infecta, entonces
vamos a hablar de las formas de transmisión del VIH. Sí. Son 3. La primera es transmisión sexual. De la transmisión sexual nosotros podemos también catalogar 3 transmisiones, por decirlo así. La primera y la más común que uno se puede contagiar con el virus del VIH es por relaciones sexuales anales, por eso es tan prevalente en la población homosexual. La segunda es una relación normal vaginal y la tercera es un contacto con la mucosa bucal. Con la mucosa bucal a veces hay mitos y dicen que no es verdad que usted se pueda contagiar, pero sí es muy probable porque usted hasta cepillándose se puede crear una laceración y el virus del VIH se contagia con secreciones del cuerpo, sea con el semen, sea con secreciones vaginales, sea con saliva. Entonces todas esas secreciones en contacto con una mucosa y una mucosa que tiene la barrera alterada puede ingresar a su cuerpo. Entonces en el semen va a haber una carga alta del virus del VIH y si toca la cavidad bucal puede usted infectarse. No es muy probable, pero puede que pase. Sí. La segunda forma de transmisión es vertical. Entonces quiere decir una mamá gestante, o sea una embarazadita que tiene a su bebé y le transmite el virus, sea por normal del embarazo, por el canal del parto o por la cesárea o por la lactancia materna. Y la tercera, que es como digamos la menos probable, pero que puede pasar, es de transmisión parenteral. Entonces eso se ve muy común en los usuarios que son drogadictos y que utilizan drogas parenterales y que se comparten las agujas, o también, pues no hay muchos casos pues que diga súper prevalente, pero también en tatuajes, en piercings, se puede uno contagiar sin darse cuenta. Entonces también hago ese hincapié, cuando uno se haga un tatuaje, mantener, pues mirar cómo son las condiciones del lugar, que la aguja esté nueva, todas esas cosas. Tan de moda ahora los tatuajes. Muy de moda. Sí. Es delicado eso. De hecho, cuando uno va a donar sangre, exigen que si usted se hizo un tatuaje, no hace poco, o sea, hay que tener un espacio. Es como un rango menor de un espacio, año. porque más o menos de 6 meses a un año, porque resulta que muchas veces esta enfermedad de VIH, ¿cierto? Cuando la adquirimos inicialmente, si por ejemplo hoy tuvimos un contacto con esta enfermedad, ¿cierto? Se nos metió a nuestro cuerpo y mañana, pasado mañana nos hacemos el examen, es poco probable que salga positivo. Entonces generalmente hay que hacer el examen 3 o 4 meses después del contacto inicial, ¿cierto? Por eso es tan importante que muchas veces las personas que tienen ese riesgo, ¿cierto? Cuando tienen el contacto sexual, si en el primera prueba no les salió positivo, 5 o 6 meses se pueden repetir la prueba, ¿cierto? Para estar más seguros de que no tienen este virus, ¿cierto? Ahí puede ser la condición en las donaciones, de que cuando se hace un tatuaje, es como por eso, darles espacio de 6 meses a un año, de que o manifieste síntomas, o se haga una prueba por alguna razón, para darnos cuenta pues que tiene esta enfermedad, ¿cierto? Bueno, me encontré con una, digamos así, como una estadística como muy triste, y es que Antioquia pone un punto muy alto en los casos de VIH y de SIDA en Colombia, que pues más o menos por qué ese tipo de ranking, digámoslo así. Bueno, hablar de epidemiología y de estadísticas a veces es un poquito aburrido, pero sí es muy importante, sobre todo nosotros que estamos en el departamento de Antioquia, que ocupa el segundo lugar en transmisión del VIH, bueno, prevalencia del VIH. En el 2017 se tuvo 79.000 casos nuevos de VIH y 13.000 fueron aquí en Antioquia, o sea, fue un 23% que fueron diagnosticados aquí en Antioquia. Entonces eso es un porcentaje muy grande, del 100%, es muy alto. Yo creo que como estábamos hablando ahorita, la cultura de los antioqueños, ¿qué más? Como, o sea, es como la cultura de la gran ciudad, o sea, ya cada vez, por ejemplo, Medellín quiere ser una gran ciudad como lo es Bogotá, ¿cierto? Ya la cultura, entonces muchas veces eso hace parte de que ya se aumenten las relaciones sexuales, de que se aumente la relación del uno con el otro, ¿cierto? Y de que muchas veces también lastimosamente desde más temprana edad se inician estos contactos sexuales, que es la principal forma de transmisión de esta enfermedad. Sin embargo, como lo hablamos pues en el programa anterior y en este también depende mucho, ¿cierto?, la notificación. Antioquia generalmente maneja en cuanto a parte de la salud pública, desde la parte pues,
de la administración son muy juiciosos, ¿cierto? Y la mayoría de hospitales tratan de siempre ser muy juiciosos, de notificar siempre los casos. Sí. Y quizás de pronto a veces en un departamento, aunque haya mucha prevalencia, no se notifican tanto los casos. Entonces se cree que hay menos. Entonces da parte mucho de eso, ¿cierto? Puede ser una cifra engañosa, pero sí es claro que aquí la prevalencia es muchísimo, muy alta, muchísimo, y más en Colombia. Y el problema con el VIH, como decía Javier, vos te contagias y más o menos a las 4 o 6 semanas empezás a manifestar síntomas, pero son síntomas muy inespecíficos. Vos empezás con fiebre, con síntomas gripales, con pérdida pequeñas de peso, con infecciones respiratorias altas, y uno cree que son virus, pero en realidad está cursando con una seroconversión, o sea, se volvió VIH positivo. En el VIH existen 4 estados clínicos, ¿cierto? Es muy bueno saberlo, pero también uno tiene que hacer, como hablábamos en el programa anterior sobre la lepra, que también a veces el VIH uno no lo llega pensando de entrada. Entonces, un paciente que viene pues enfermo, uno no piensa, ay, él está contagiado de VIH, ¿no? Uno no piensa esas cosas, pero uno siempre lo debe tener en cuenta, y ustedes también deben tener en cuenta que si ustedes empiezan con pérdida de peso, con síntomas respiratorios altos a repetición, y además tienen factores de riesgo, o sea, han tenido relaciones sexuales sin protección, han sido promiscuos, y promiscuidad me refiero a que han tenido 2 compañeros sexuales en el año diferentes, pueden tener muchos factores de riesgo para poder contraer la enfermedad. Juan, y el problema del contagio de esta enfermedad es que usted, por ejemplo, se contagió con el VIH, ¿cierto? Y así su prueba no salga positiva mañana o pasado mañana, su cuerpo sí está en capacidad de transmitir esa enfermedad. Exactamente. Y es muy contagioso los primeros meses, es altamente contagioso. ¿A usted de pronto les ha tocado tratar un paciente con VIH? Sí, claro. Bueno, y a ver, aquí se tiene que partir, digamos, de la buena fe y de la confianza que ustedes le depositen a ese paciente para que él tenga, digamos, la fortaleza y la confianza de decirle, no, sí, yo tuve relaciones con otro hombre o con otra... Sí, es eso. Sí, no, ustedes, claro, digámoslo así, ya tienen digamos la técnica para... Eso, digamos que afortunadamente la gente ha cambiado mucho el pensamiento. Anteriormente, digamos que había mucho más pudor en cuanto a manifestar nuestra parte íntima, ¿cierto? Muy tabú. Ya generalmente en la consulta, pues digamos que por mi experiencia, los jóvenes, las personas de ancianos, cualquier persona de cualquier edad, casi no hay pudor. Ya la gente nos explica, ellos saben que van donde el médico a buscar ayuda, y cuando les pregunta esa parte, generalmente pues nos cuentan, ¿cierto? Y eso ya depende, sí, pues como del médico, darle esa confianza para que ellos nos cuenten si ha tenido pues alguna relación sexual sin protección, ¿cierto? Con una persona diferente a su compañero de siempre, o con una persona, ahí está su compañero sin protección, tiene la sospecha. Entonces parte como del médico, pero cada vez la gente tiene menos pudor y tiene menos le da menos pena manifestar todo lo que tenga que ver con su parte íntima, ¿cierto? Eso es una ventaja. Totalmente, es una ventaja. Bueno, y si pues digamos la gente, el común de la gente sabe que tiene que protegerse, ¿sí? Pero ¿qué lleva a que las personas no lo hagan? ¿Sí? Pues o sea, es como una contradicción. Es una contradicción, Juan, y eso a veces es triste porque uno hasta con los mismos amigos escucha, ¿cierto? O sea, ya a estas alturas del partido, estamos que ya 2018, ya empezó otro año, 2018, todavía escucho unos compañeros que dicen que tener relaciones con condón es menos placentero. Entonces dicen, es menos placentero, pero no saben la cantidad de riesgos que tiene una relación sexual sin condón, ¿cierto? Además de que obviamente se aumenta el riesgo de dejar en embarazo a una persona cuando no se desea la parte de transmisión sexual. No crea, muchas veces creemos que es la persona de pronto la que está trabajando en estos lugares, que es la persona que tiene trabajadora sexual. No, generalmente muchas veces la transmisión y se da pues con amigos o amigas, con compañeros de la universidad, con compañeros del colegio. Entonces no es creer que, es que yo me metí con una amiga y la conocía. Tú no sabes esa amiga con quien otras personas tuvo relaciones sexuales. Quizás es hasta más probable encontrar, como dicen por ahí, más fácil le roba a una persona que uno conoce que un ladrón, porque un ladrón ya lo conoce. Exacto, ¿sí? Es más o menos esa parte, ¿cierto? Es algo así, bueno. Es más, hasta las trabajadoras sexuales son más responsables en ese sentido que las personas pues, que no trabajan en esa área, ¿cierto? Y también aplica el dicho que cuando se enciende la pasión se baja la razón. Entonces, cuando están en ese momento no se piensa bien y por eso no se tienden pues como
a proteger. Y uno no solo se protege de un embarazo, yo creo que eso es como lo menos grave. Uno se protege de una infección de transmisión sexual, de muchas. La peor, pues el VIH. Bueno, yo le veo un lado débil, ojalá esté equivocado, y es que ya este tema de que utilice condón, que se proteja, la gente ya lo va tomando como una cantaletica, digámoslo así. Sí. ¿Cómo es ese tema con los muchachos en los colegios? Digamos, los hospitales hacen campañas en los colegios con estos muchachos, estos jóvenes. Sí, generalmente las políticas del VIH se enfocan mucho, ¿cierto?, en esta población que apenas va a iniciar su vida sexual, ¿cierto? Por eso es tan importante que en la mayoría de colegios se hable de sexualidad, ¿cierto? O sea, ya no podemos quedarnos en los tiempos de hace 30 años, 40 años, que entonces la sexualidad solo era responsabilidad de los padres, no, de los colegios también. Son en los colegios donde ellos empiezan a tener contacto con los hombres con otras mujeres, las niñas empiezan a tener contacto con otros compañeros. Ahí es donde ya empieza a haber el momento o el factor de riesgo de que ellos empiecen una vida sexual. En el momento que empiezan una vida sexual ya se aumenta muchísimo el riesgo de adquirir el VIH, ¿cierto? Entonces en esa población donde más se incentiva el uso del preservativo, ¿cierto? ¿Por qué el uso del preservativo? Porque es la única forma de evitar el contagio por el VIH. Total. Que la inyección de planificación, que yo voy a planificar con pastillas para que no me den enfermedades, no. Solo el condón nos evitaría adquirir el VIH en caso tal de que nos tengamos relaciones sexuales con una persona que tenga este virus, ¿cierto? Es más, eso es muy prevalente. Yo he escuchado casos de que, digamos, el esposo está contagiado de VIH positivo, pero su esposa no, y obviamente ellos se aman y quieren tener intimidad. Ellos pueden tener relaciones, obviamente no se disminuye el riesgo, pero pueden tener relaciones con condón, y se aconseja que lo hagan desde el juego preliminar, antes de la relación, ¿cierto? No solo con la penetración, porque desde antes hay contacto con fluidos, entonces eso se aconseja también. Pero me interesa mucho esa frase que usted dijo ahora, si nos la puede repetir, que cuando se aumenta la pasión... Cuando aumenta la pasión se baja la razón. Se baja la razón. Porque es que, a ver, yo he dialogado con muchas personas sobre este tema y muchos dicen, no, es que no sé para qué le hablan a estos muchachos sobre eso. Y la persona, pues, digámoslo así, me tapó la boca, me decía, es como si a usted a una persona le muestra un arma, ¿sí? Y usted le dice cómo se desarma esta pistola, él ya va a quedar con esa inquietud de, me interesa conocer una pistola para armarla y desarmarla, ¿sí? Entonces lo mismo hablan de, esta persona me decía, no, lo mismo sucede con la educación sexual, le van a explicar a los niños y eso los está motivando a ellos a buscar, a investigar, a auscultar con otros compañeros o compañeros. No, Juan, yo creo que digamos es un pensamiento erróneo porque de alguna manera desde la misma propaganda hoy en día, desde la televisión, desde todos los medios de comunicación, desde las redes sociales, tan sencillamente, desde los niños desde que están pequeñitos, ya hay mensajes subliminales del sexo, ¿cierto? De las relaciones sexuales. Entonces, creer que dar educación sexual en un colegio es de pronto incentivar a que un joven inicie vida sexual, yo pienso que es algo erróneo, y entonces caemos de pronto en el triste, pues, mal acto de pronto no educarlos y de que ellos tengan más riesgo de quedar contagiados de cualquier enfermedad, porque hay muchas enfermedades de contagio por relaciones sexuales, sí, y de tener un embarazo no planeado, ¿cierto? Entonces es mejor educar, ¿cierto? No es mostrar ni decir que usted, joven de 14, 15 años o de 13 años, tiene que iniciar la vida sexual, no, sino que es como educar para prevenir. Igual también parte de la responsabilidad de los padres y del hogar. Bueno, ustedes que están jovencitos, los televidentes jóvenes pues lo van a entender mejor, de una manera pues muy sencilla, muy clara. ¿Cómo les podemos decir a estos muchachos cómo se tienen que comportar ante una situación de estas? Ante una situación pues de como lo decía usted, de que cuando se sube Eso sí, es como entender, pues, ¿cierto? O sea, lo pienso que el principal mensaje, uno, es siempre tener la confianza y saber que ya las relaciones sexuales hacen parte, pues, del día a día de una persona, ¿cierto? De que generalmente se necesita cierta madurez para iniciar una relación sexual, de que si con tus padres no te da la suficiente confianza, también tenemos en el área de la salud, ¿cierto? Nos pueden acudir, pedir una cita médica para preguntarnos acerca de las dudas de las relaciones sexuales y de expresarnos. Yo quiero iniciar vida sexual, explíqueme en qué riesgos tengo, explíqueme en cómo lo puedo hacer. Entonces siempre es como asesorarnos, ¿cierto? Pedir un consejo de alguien que ya ha iniciado la vida sexual, como sus padres,
o de alguien que de alguna manera, por estar en el ámbito de la salud, conocemos todos los riesgos que trae una relación sexual de pronto a veces, si no la practicamos responsablemente, todos esos riesgos. Entonces es como pensar que es algo que va a ser parte de nuestra vida por el resto y de que debemos hacerlo con mucha responsabilidad. Pero yo también pienso pues que más de educar también es como mirar las edades a quién vamos a educar, porque es que también los colegios he visto que educan niños o les están diciendo cosas desde que están en 8º, 9º grado y me parecen que en esa edad uno todavía está como muy chiquito, que sí han tenido pensamientos y todas esas cosas, pero por ejemplo la prevalencia del VIH de 0 meses a 14 la transmisión ha sido vertical. Y ya desde los 15 años hasta los 49 años sí es por transmisión sexual. Entonces ahí aplicaría mayores de 15 años que ya empiezan vida sexual, ya si uno los debe educar. Y también deben tener en cuenta que una relación sexual no solo se transmite infecciones, no solo se transmiten otras cosas, sino que también es transmisión de sentimientos, de cosas, de amor, que una relación sexual no es solo algo sexual. Entonces, antes de dejar que la pasión se suba, cuando uno puede razonar, pensar en todas esas cositas y tener, digamos, un carácter. Aprovechar cuando tenga la razón. La razón arriba y pensar bien en lo que se va a meter. Doctor, ya para terminar, me dejó usted pensando con esa invitación y es que el joven, si desea, puede decirle a la mamá, voy a ir donde el médico, no me acompañe que voy a ir solo. ¿Sí? Y pedir la cita y poder tener una cita con ustedes y hablar, como se dice, a calzón quitado, digámoslo así. Exacto, sin ningún problema. De pero hecho, qué interesante. Eso es lo que promovemos siempre en el área de salud. Exacto. No siempre es tratar enfermedades, a nosotros, no es que acudan a nosotros siempre para, yo tengo una enfermedad, cúbreme o ayúdeme, sino para que yo quiero prevenir esta enfermedad. Esa es la idea pues, de la salud, y más del siglo pues, XXI, es prevenir enfermedades. Eso, excelente. Exacto. Sí, le hacemos esa invitación a todos los adolescentes de la comunidad andina, nos podemos Sara o Javier, y totalmente con toda la confianza que quieran, consejos, asesoramiento sobre anticoncepción, planificación, o si quieren empezar la vida sexual activa, pueden hablar con nosotros, si no se sienten pues en confianza de hablar con sus padres, porque digamos es mejor hablar ya, nosotros ya estamos grandes, un poquito pues más maduros, no estamos pues muy bien, pero a veces sí nos da pena hablar con los papás, o a veces hablamos con personas que son igual de nuestra misma edad, que nos van a dar consejos que no son erróneos. Entonces es mejor ir donde el que conoce, ¿sí? Donde el que sabe. Eso es. Les agradezco que hayan atendido nuestra invitación. Con mucho listo, gusto, Juan, gracias a Y usted. espero verlos de nuevo por acá. Claro Ojalá que sí. así sea. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.